Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Juan 4, versículo 46 en adelante. Juan 4:46. Le agradecería mucho si puede ponerse sobre sus pies un momento para que podamos darle lectura a la bendita y gloriosa palabra de Dios. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Voy a invitarle a que por favor ore conmigo y que le ore con el corazón y le pida al Señor que nos pueda ministrar su Espíritu Santo. Ore con el entendimiento. Padre, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, queremos dirigir a ti nuestra oración y te queremos suplicar, por favor, que se cumpla la palabra que dejaste plasmada cuando dijiste que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Por eso hoy, Señor, te queremos rogar que toda obra del diablo hecha en nuestra vida y en nuestra familia sea deshecha en el poderoso nombre de Jesús. Y que toda conciencia que esté cauterizada por la indiferencia y por el pecado sea en esta hora sensible a la presencia de tu Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, yo te suplico que en esta hora puedas tomar control de este espacio donde vamos a hablar de tu palabra. Pero yo te quiero rogar que cumplas el propósito que tú tienes para con cada uno de los que tú trajiste este día, desde el más niño hasta el adulto mayor, por cada uno de los que estamos acá. Te ruego que el propósito tuyo se cumpla. Glorioso Espíritu Santo, te ruego por favor que seas tú ministrando esta bendita palabra, porque esta palabra la inspiraste tú. Tú la conoces mejor que yo y tú la puedes aplicar mejor que yo. Yo te ruego que por favor yo no eche a perder con mi carnalidad y mi humanidad aquel propósito que tú tienes
para este momento. En el nombre de Jesús, te estamos suplicando que seas tú obrando y que tu palabra pueda ser efectiva en la vida de cada uno de nosotros. Yo te ruego que nos des la fuerza para renunciar a aquellos deseos que son contrarios a tu voluntad y que nos des la humildad para aceptar que hay cosas que estamos cometiendo pero que a ti te ofenden. Por favor, ayúdanos a renunciar a ellas. Y aunque haya dolor, pero ayúdanos a decir, como dijo el salmista, que el hacer tu voluntad nos ha agradado. Que nos agrade hacer tu voluntad y que pasemos de una vida de apariencia a un evangelio vivo, donde podamos ser beneficiados con el gozo y tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, reprende al diablo, Señor, y háblanos, ministranos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, por favor, en esta hora te ruego que no veas nuestros pecados. Por favor, mira la sangre de Jesús virtiendo en esa cruz y que sea aplicada en nuestras vidas y que tú puedas sentir complacencia en nosotros. Para gloria de tu nombre. Bendice a los que lo escuchan en vivo. Bendice a aquellos que lo escucharán en diferido. Y que tu palabra sea como martillo que quebranta los corazones y como fuego purificador que quita la escoria de nuestras vidas y engrandece tu nombre. Para gloria tuya y para que nosotros seamos beneficiados. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. El título que hemos escogido para esta porción es Propósito de Dios en nuestra aflicción. Los propósitos de Dios en nuestra aflicción. Tenemos como iglesia, tenemos que botarnos de la mente que el evangelio será fácil en nuestras fuerzas. Ese evangelio que nos han hecho creer que no sufriremos es contrario a lo que la Biblia enseña. Nadie en el evangelio quiere tener aflicciones, pero el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, porque Él había vencido al mundo. Él dijo en Romanos, a través del apóstol Pablo, que en Cristo, nosotros somos más que vencedores. De manera que yo quisiera rogarle a usted, amada iglesia, que se mentalice que para servir a Cristo tendremos que pasar valles de aflicción, valles de sombra. Pero tenemos que diferenciar entre lo que es sufrir por causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo es consagrar mi vida a Dios y recibir una persecución de parte de Satanás y sus demonios. Porque los cristianos tibios no le causan daño al reino de las tinieblas. Con los tibios el diablo no se mete. Por el contrario, los tibios son instrumentos del diablo. Sirven para avanzar, para frenar y detener el avance
del cuerpo de Cristo. Los tibios no le son útiles a Dios, los tibios le son útiles al diablo, porque los tibios no están definidos por el Señor. Y los tibios usted los conoce porque no tienen vida de oración, no tienen vida de lectura de la palabra, no tienen compromiso de servirle a Dios, no tienen compromiso de ser luz y ser sal. Por el contrario, ven el evangelio como una forma de entretenerse, un evangelio donde se asiste a los cultos, pero no genera los cambios que Dios espera de nosotros en nuestra vida. Esos cambios que Dios anhela cuando uno siembra un terreno. El agricultor que siembra espera tener un resultado. De igual manera, Jesucristo en nosotros, a través de su Espíritu Santo, espera tener un resultado en nosotros. Pero es triste que los tibios solo asisten a las congregaciones, pero su vida no pasa de ser la misma. No hay cambios en sus vidas, no hay cambios para nada, porque se acercan a orar con una mentalidad de inconverso, pidiéndole a Dios bendiciones materiales, que no es pecado, pero que la prioridad de estos cristianos es solo obtener bendiciones temporales y nunca se esfuerzan. Y le digo de esfuerzo porque orar es un esfuerzo, en pedirle a Dios: Señor, ¿en qué puede serte útil mi vida? Señor, yo quisiera ser un instrumento tuyo, donde yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, porque la Biblia es clara. Dice que el poder sobre los cristianos viene cuando son bautizados con el Espíritu Santo. Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De manera que ese bautismo en el Espíritu Santo genera el poder en mi vida para vivir una vida consagrada a Dios. Pero un cristiano que pretende vivir el cristianismo en sus fuerzas, es presa del diablo, es presa de la carne, es presa del mundo. Porque Jesús fue claro: separados de mí no pueden hacer nada. El cristianismo hoy en día está demasiado devaluado. Entonces, muchas veces hay aflicciones en nuestra vida, pero no son aflicciones que vienen por causa de Cristo. No, las aflicciones que tenemos son por nuestras malas decisiones, como le dice primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, en el 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. El apóstol Pedro está diciendo: no, por eso no padezcan, eso no es sufrir por Cristo. Esa es la cosecha que ustedes tienen por andarse metiendo en cosas que, si lo traducimos al salvadoreño, por meterse en cosas que no les importan. Eso está diciendo la palabra. Y a veces nosotros, es que estoy metido en este problema, pero porque a veces abrimos la boca de más. Y eso no es sufrir por Cristo. Eso no es sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo es cuando usted y yo tenemos objetivos claros en el Evangelio. Porque déjeme decirle que Dios es más que hablar lenguas, Dios es más que dar profecía, Dios es más que los dones de sanidad. Eso solamente son frutos. Pero Dios anhela que sus hijos tengan en sí al Espíritu Santo en una comunión. Esos son dones. Dios espera que el cristiano tenga el fruto del que aparece en Gálatas, que usted lo conoce: benignidad, paciencia, longanimidad. ¿Esos son los frutos? ¿O no son esos los frutos? ¿Son o no son? No puede ser que seamos evangélicos y ni siquiera conozcamos lo que Dios espera de nosotros.
Ese versículo tendría que estar en nuestra mente. Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es gozo. Pero muchos del gozo lo perdimos hace tiempo. Lo único que nos genera gozo es cuando todo nos va bien y cuando hay dinero en la bolsa. Es lo único que nos genera gozo. Hoy estuvo bien. Ese es el gozo que nos genera. Pero el gozo de Cristo, el gozo del Espíritu, es contrario. Porque el apóstol Pablo en Hechos 16, que estaba en el calabozo, lo acababan de azotar, y él con Silas cantaban y alababan a Dios. Y los acababan de azotar. Y antes de eso habían apedreado a Pablo. Pero Pablo tenía un espíritu indomable, porque él había entrado en las dimensiones del Espíritu. Él no jugaba a ser evangélico como nosotros. Él no tenía vida de apariencias como nosotros. Pablo estaba definido. Tenía experiencias con el Señor. Experiencias frescas. Y por eso él, en Hechos capítulo 13, está diciendo, 14, después de que lo apedrearon, en el 22, 14, 22 dice, el 21 y 22 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, después que lo habían apedreado, lo sacaron como muerto, pero él regresa y anuncia a la ciudad, y de hacer muchos discípulos. El apóstol Pablo lo apedrean, lo sacan como muerto, pero luego viene el poder de Dios, se levanta, entra en la ciudad de nuevo y sigue predicando, y hizo muchos discípulos. Y luego dice, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y luego dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. La tribulación es necesaria en los hijos de Dios. ¿Hace cuánto que usted no está atribulado? Muchos dicen, yo quiero paciencia, pero Romanos dice que la paciencia viene a través de la tribulación. Pero tribulación es por causa de Cristo. Pero tribulación es porque nos entremetemos en lo que no nos va a ir bien. ¿Sabe? Vergonzoso cuando usted se da cuenta que hermanos de la misma congregación tienen un cinismo de hipocresía que no se pueden ver y son enemigos dentro de la misma congregación. Familias con familias se detestan, y los cabezas de hogar que tendrían que ser el ejemplo para su cónyuge y sus hijos son los que incitan a sus mismos cónyuges y a sus hijos a tener rivalidades y odio, resentimiento y rencores con otras familias. Ese es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese es otro evangelio. Porque no quieren sufrir. Para muchos las grandes tribulaciones ahora es no tener nada en la refri. La gran tribulación es que me descontaron hoy más de lo que yo esperaba del gobierno. Me quitó más renta, es la gran tribulación. Es que es injusto. El apóstol Pablo está hablando de otras tribulaciones. El apóstol Pablo sufrió en carne propia el ser apedreado y ser rechazado aún por los mismos judíos. Y nosotros, una mala mirada o un llamado de atención nos hace sentir de que nos han ofendido y que estamos a punto de morirnos. Ese es el evangelio que nosotros vivimos, y ese es el evangelio que según nuestra imaginación nos llevará al cielo. No es así. Es una falsedad. El diablo se ha encargado de engañarnos y nosotros le hemos creído. Por eso las aflicciones tienen que venir a nuestra vida, porque vienen propósitos de Dios. Y según el diccionario, propósito es el fin o el objetivo que se pretende. Es el fin o el objetivo que se pretende. Ese es el propósito. De manera que si Dios es un Dios de propósito, Dios tiene un objetivo y pretende algo en nuestra vida a través de las tribulaciones.
Ese es el propósito de Dios. Quiero hacerle una pregunta, amada iglesia. ¿Qué concepto cree que tiene Dios de usted, de su vida, como está en este momento? Y si usted ya se respondió y se dio cuenta que Dios no se siente agradado con la clase de vida que tiene, ¿qué está esperando para empezar a cambiar? ¿Qué está esperando para decirle a Dios: Señor, mi vida creo que no es agradable delante de ti, pero yo te pido que me des la fuerza para poder orar y la fuerza para negarme aquellas cosas que yo amo, pero que a ti te ofenden? Si ya nosotros descubrimos que nuestra vida no es agradable delante de Dios y nosotros pretendemos hacernos el de los oídos sordos o hacernos los indiferentes, ¿cree que Dios se siente agradado con ese tipo de evangelio? ¿Sabe? Hay un error muy grande que hoy se comete, y ese error grande que se comete es que lo vivimos en tiempo de refrigerio, que las personas envían sus peticiones esperando que Dios les resuelva sus problemas sin estar dispuestos a cambiar sus vidas. Es un error tremendo que se le ha hecho creer al mundo. Esa frase que dicen hoy los predicadores modernos: invite a Cristo a entrar en su corazón. Va a disculparme, pero usted no encuentra en la Biblia que el apóstol Pedro les dijo: inviten al Señor Jesús a entrar en su corazón. El apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados y vengan de Dios tiempos de refrigerio. Juan el Bautista vino: arrepentíos y acercaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. El Señor Jesucristo así dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Ellos no anduvieron diciendo: invita usted al Señor a entrar en su corazón por el amor de Dios, y Jesucristo no es mendigo. Ese es el evangelio que hoy vivimos, porque tenemos temor de decirle a la gente: arrepiéntase de ese estilo de vida que lleva, de ese estilo de vida tibio, mediocre, cristianos sin oración, cristianos sin conocimiento de la palabra, cristianos sin querer estar comprometidos con servirle, cristianos engañados que creen que van al cielo, cristianos emocionalistas que no están dispuestos a pagar el precio. Ese evangelio no se quiere oír. Hoy quieren oír que se les diga que les va a ir bien estando en pecado, y por eso les digo: la gente manda sus peticiones, oren por mí, pero no quieren dejar el pecado. Creen que Dios es un mandadero, creen que Dios les hará los favores sin necesidad de convertirse de la maldad de que están. Ayer alguien decía: oren por mi hijo que está enfermo, pero tiene una vida pecaminosa que no quiere soltar el pecado. Yo no sé qué clase de Dios les han hecho creer que es. No entiendo. Nosotros los predicadores somos responsables de engañar a la gente y hacerles creer de que Dios es nuestro sirviente, y creer que Dios tiene la obligación de respondernos cuando tenemos vidas en pecado. Ese no es el evangelio de Cristo. Por eso las aflicciones tienen que venir a nuestra vida, y hoy estudiaremos 5 propósitos del por qué Dios permitió en esta porción que hemos leído en Juan capítulo 4, vuelva conmigo allí, por favor. Dios tiene objetivos. Vamos a ver 5 objetivos que Dios tiene a través de las tribulaciones. En este Juan capítulo 4 es la segunda señal de 7 señales que Jesús hizo y que las describe el apóstol Juan. Y el primer propósito o el primer fijo objetivo que Dios tiene a través de la tribulación le encontramos en los versos 46 y 47 de Juan capítulo 4. Mire lo que dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea,
donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El primer propósito que Dios tiene a través de las tribulaciones es acercarnos a Él. Dice que vino de Caná a Capernaum. Y estuve averiguando, y ¿sabe cuánto era la distancia de Caná a Capernaum? Eran 30 kilómetros. Era un oficial del rey. Estaba en el palacio de Herodes. Tenía una posición. Pero él vino a Jesús a través de la tribulación de que su hijo estaba a punto de morir. Las aflicciones en nuestra vida sirven para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros en las aflicciones? Pelearnos con Dios. Y por eso le hablaba en un principio que se nos ha predicado ese evangelio en el cual no vamos a sufrir. Ese evangelio en el cual todo será fácil. Esa es mentira del diablo. En el mundo tendréis aflicción. Y el apóstol Pablo dijo, y todo aquel que quiera vivir piadosamente también recibirá persecución. Porque cuando usted y yo decidimos vivir la vida que Él nos dio para Él, se levantará el diablo y seremos las cosas raras. Seremos, ¿qué está pasando y por qué nos está pasando esto a nosotros? No puede ser. Por eso en 1 Pedro capítulo 4 verso 3 dice, el 4, leamos 4, yo lo voy a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El apóstol Pedro está diciendo, si Jesucristo ya padeció en la carne, ustedes ármense de ese pensamiento que van a padecer en la carne. No, hoy a la iglesia no se le puede decir que va a padecer. No, es una ofensa para la iglesia decirle eso. Y luego dice, para no vivir el tiempo que resta, que dice la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios dice, no, yo quiero que ustedes se mentalicen que van a sufrir para que el poco tiempo que tienen sobre este mundo, porque aunque ustedes tengan 40, 50 años de vida, les resta todavía, comparado con la eternidad de Dios, es poco tiempo. Dice que no lo vivamos conforme a la concupiscencia de los hombres, que vivamos no conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la santificación. La voluntad de Dios es la consagración. La voluntad de Dios es que nosotros, gracias, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos para Él. Y luego dice el 3, Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Ya estuvo. Antes de venir a Cristo pecamos lo suficiente. Ya eso fue suficiente. ¿Por qué queremos seguir igual? ¿Por qué queremos seguir siendo los mismos y la misma persona? Y luego sigue y añade, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Se da cuenta? Ese es el verdadero cristiano. El cristianismo genuino no va conforme a la corriente de este mundo, va en contra. Y es tanto en contra que le está diciendo que les parece cosa extraña porque ustedes no corren como ellos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Los van a ultrajar. Y ahí viene la aflicción. ¿Por qué viene la aflicción? Por ir en contra del mundo. Pero es lo que no queremos. Es que si nos empezamos a comportar diferente, voy a perder amistades. Se van a burlar de mí. Se necesitan convicciones. O ultrajan. Al inconverso le parece cosa rara que le diga, ¿fumamos un cigarro? No, gracias, yo no fumo. ¿Vamos a tomarnos un par de cervezas? No, gracias, yo no lo hago. ¿Tan santulón que te la llevas? No, soy diferente. ¿Y cuál va a ser el resultado de decir no al pecado, al mundo y a la carne? Que te van a ultrajar.
y entonces viene la aflicción. Pero el propósito de esa aflicción es acercarte a Él. Hay momentos que como cristianos llegamos a pensar que no necesitamos a Dios. Hay momentos en que nosotros tenemos el suficiente dinero, nos está yendo bien en el trabajo, bien en el negocio, nuestros familiares en el extranjero nos están ayudando, y dejamos de depender de Dios y empezamos a depender del dinero, del negocio. Y de repente los que tenemos negocio, nos llama un cliente a la hora del culto y nos dice: ¿será que puede traerme determinado producto a tal hora? Es la hora del culto. Ah, sí, no hay problema. Sacrificamos el culto por obtener ganancia financiera. Porque no tenemos valor de decirle al inconverso: miren, fíjense que no puedo. Si usted me espera después de mi servicio al Señor, yo voy y yo con gusto le atiendo. Pero mientras no puedo, porque es mi tiempo con el Señor. Eso es lo que pasa. Servir a Cristo conlleva aflicción. Se puede quedar haciendo horas extras. Hoy es jueves, día de culto, y dice el jefe: oh, no importa, si por un día que no vaya al culto, Dios no se va a enojar. Sí, es cierto. Y le escucha al inconverso, pero no fue porque quisiera ayudar. Es el amor al dinero. Es el amor a querer más cosas temporales. Eso es lo que pasa. Hoy hay servicio, sí, pero es que quedé con mis amigas de que vamos a ir a tomarnos un café. Y es que tengo tiempo de no verle. Pero no es egoísta de parte nuestra, sabiendo que nuestros amigos inconversos van al infierno, y no tenemos el valor de decirles: miren, ¿por qué no vamos a la iglesia y luego nosotros vamos a tomarnos el café? No lo hacemos porque nos da pena por la clase de cristianismo que vivimos. No saben que somos cristianos. Nadie sabe, ni los vecinos saben. Por eso cuando nos ven salir con la Biblia y ven los desórdenes que hacemos: ahí era hermano, mira, y era hermana. ¿Se acuerdan los vecinos? Y nos conocen. ¿Qué? Que no le importa, que yo mando, y es mi casa y hago lo que quiero. Y los vecinos oyendo. Y si les gusta, bueno. Echamos a perder todo. Ese es nuestro gran problema. La aflicción viene para que nos acerquemos al Señor. En el verso 47 dice que Jesús vino y este hombre se acercó de nuevo. Fue donde en el 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. ¿Y qué dice? Y le rogó que descendiese. La aflicción hace que le busquemos. Y como dice Amós 5:4, Dios le dijo a Israel: buscadme y viviréis. Dios espera que usted y yo le busquemos. Pero la aflicción que hacemos es enojarnos con Dios, porque se nos hizo creer que Dios es fiel, porque Él, es que mire, a veces el no estudiar la palabra de Dios nos hace tener ideas preconcebidas e ideas absurdas de Dios. Muchos decimos: Dios es fiel porque me dio lo que yo pedía. Déjeme decirle que es un error. Dios es fiel porque Él cumplirá sus promesas. Por eso es fiel. Porque el día que Dios no le cumpla su promesa ni su capricho, usted dirá que Dios no es fiel. Pero Dios no es fiel porque está para complacer caprichos o para complacer mis deseos. Dios es fiel porque Él cumple su promesa que está plasmada en su palabra. Esa es la diferencia entre lo que nosotros pensamos, de lo que Dios es fiel, y lo que nosotros pensamos. Conceptos equivocados que tenemos de Dios. Este hombre en su aflicción buscó a Dios. ¿Y por qué? Porque dice que su hijo estaba muy enfermo. Así que el primer punto o el primer propósito que Dios tiene en nuestra aflicción es acercarnos a Él. El siguiente es doblegar nuestra soberbia. Dice
el verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, para los que conocen el mapa de Israel, Judea está abajo, luego sigue Samaria y luego en el norte está Galilea. Dice que es lo que hizo él. Vino a él y que dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Lo segundo que Dios quiere es botar nuestra soberbia. Este hombre, si usted lee bien, era un oficial del palacio del rey Herodes. Él estaba acostumbrado a dar órdenes, a mandar. Él no estaba acostumbrado a rogar. Por eso reprendo al diablo con esa mentira que se ha metido, que yo decreto, que yo declaro, que yo establezco, que yo reprenda al diablo, que eso no es bíblico. Nunca usted encontrará al apóstol Pablo, yo declaro y declaramos mentiras del diablo. El apóstol Pablo nunca anduvo declarando ni decretando. Ni el apóstol Pedro, ni Santiago, ni Juan, no decretaron, ni declararon, ni establecieron. Ellos reconocían que se iba a hacer la voluntad de Dios. Este noble vivía en el palacio de Herodes. Era un oficial. Él estaba acostumbrado a dar órdenes, estaba acostumbrado a mandar. Pero por medio de la aflicción, Dios le volvió la soberbia. ¿Y qué dice? Vino a Jesús y le rogó. Le rogó al Señor. Se acabó la soberbia. Y la aflicción en nuestra vida viene para botarnos esa soberbia que muchos de nosotros manejamos. ¿Sabe qué es lo bello de todo? Que el Señor conoce la tuerca que tiene que apretar para botarnos esa soberbia y arrogancia que tenemos. Daniel 4, 37, Nabucodonosor, este hombre soberbio, se lo voy a leer, dijo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esos que no toleran a los hermanos en la iglesia, esos que se sienten superiores a los demás, déjame decirte que viene el tiempo en que Dios te va a humillar. A este hombre lo que hizo fue dar a su hijo lo que más dolía y le quitó su soberbia y le hizo ver Dios a ese hombre: no sos nada, aunque estés en el palacio del rey Herodes, aunque así tengas sirvientes, aunque mandes, aunque des órdenes, conmigo no te funciona. Dios le mostró a este hombre: tú eres un sirviente del rey Herodes, pero déjame decirte que yo soy el rey de reyes. Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Hay mucha gente que viene su hora en que esa arrogancia, esa soberbia que tiene, esa altivez que tiene, va a ser derribada y van a llorar como niños y como niñas, pero va a ser el propósito de Dios, porque el propósito de Dios de las aflicciones es botar esa soberbia. Es tan triste que nosotros, siendo hijos de Dios, sigamos con esa actitud de orgullo y de arrogancia. Dios sabe cómo doblegar nuestro orgullo. Y va a venir el juicio de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que ahí mismo en Daniel capítulo 4, antes de que le pasara esto, el profeta Daniel le dijo al rey: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Déjame decirte, muchas veces Dios quiere ayudarnos, pero no nos ayuda por nuestra soberbia, porque Él dice que Él al altivo lo mira de lejos. Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios.
Va a haber un momento que Dios va a cansarse de nuestra soberbia y altivez. Me encantaba oír a uno de los grandes hombres de Dios de Latinoamérica, nuestro hermano Gille Ávila, que ya está en la presencia del Señor. Él tiene un libro que se lo recomiendo que se llama Mis vivencias con Jesús, o sus espacios que él tuvo con Jesús, su experiencia con Jesús. Y en una de esas dice de que él venía con su esposa, él era Gille, su esposa es Yeya. Venía y en el camino un taxista les estaba cobrando 3 veces más de lo que valía la carrera. Y dice que ella empezó a decirle al taxista que era injusto. Y el hermano Gille Ávila la reprendió en público y le dijo que se calmara y que no le dijera nada al taxista. Pero cuando llegaron al hotel, dice de que estaba allí un grupo de pastores que los esperaban, y la hermana Yeya empezó a contarle a los pastores que le parecía una injusticia lo que les había pasado con el taxista. Y nuestro hermano Gille Ávila dice que empezó a reprenderla y a humillarla delante de todos. Cuando llegaron a la habitación, su esposa le dijo: Gille, no me gustó que me faltaras el respeto delante de los siervos de Dios. No fue correcto. Y el hermano Gille dice que le dijo: si obré mal, que el Señor me reprenda. Así le dijo. Dice que a medianoche apareció el Señor, lo tomó por su brazo, le dio vuelta y lo castigó. Y dice que él le dijo: gracias, Señor, porque Dios le dijo: yo reprendo y castigo a los que amo. Y dice que él le contó a su esposa lo que el Señor le había hecho, que le había dado. Y dice que la esposa se gozaba de la golpiza que el Señor le había dado allí algo. ¿Por qué? Porque él humilló a su esposa, porque no la trató como vaso más frágil. ¿A cuántos de nosotros nos hubieran aliado y el Señor tuviéramos esa experiencia? Y a cuántas hermanas también por no sujetarse en amor. ¿Sí? Nuestras experiencias que necesitamos. La soberbia. La soberbia. El Señor sabe humillar a los que andan con soberbia. El tercer objetivo o propósito de Dios en el versículo 48 de Juan capítulo 4. Léalo por favor. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Cuál es el propósito de la aflicción? Que nosotros creamos en Él. Eso es lo que Dios espera. Porque a través de la aflicción, Él está diciendo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Yo quiero que crean. El hombre dice: yo quiero ver para creer. Y Jesús dice: yo quiero que creas para que veas. Dios es contrario a lo nuestro. Usted y yo queremos ver para creer, pero Dios nos dice: no, yo quiero que ustedes crean para que puedan ver. Si no creen las señales, Él está diciendo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que nosotros podamos ver la mano de Dios obrando. ¿Para qué sirve? Para que en nuestra angustia y aflicción lo buscamos, nos quita la soberbia, nos responde, y el inconverso puede ver obrar a Dios en nuestra vida. Porque lo primero que hacemos los evangélicos no es contarle a Dios, le contamos a los amigos que nos entiendan mal, y los inconversos se ríen. Y Dios en su misericordia dice: bueno, te has humillado, entonces te voy a dar una respuesta para que el inconverso pueda ver que yo soy alguien que cumplo milagros. Sirve para fortalecer la fe de otros hermanos. Porque un hermano, al darse cuenta, yo me recuerdo que mi hermana tal, ella tuvo un problema similar al mío, pero yo vi que Dios le respondió. Entonces yo voy a fortalecerme, voy a buscar el rostro de Dios, para que Dios me pueda responder. Para eso sirve también. Y es que hay algo muy
Muy cierto hoy en día que el tiempo de los milagros no ha pasado. Algunos dicen que ya se acabó el tiempo de los milagros. Pero yo siempre le digo, no hay tiempo de milagros, hay un Señor de milagros. Hebreos 13:8 que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo no está muerto. El Cristo que anduvo caminando en el mar de Galilea, el Cristo que resucitó al hijo de la viuda de Naín, el Cristo que sanó a la mujer del flujo de sangre, el Cristo que resucitó a Lázaro, ese Cristo está vivo y es nuestro Rey. ¿No lo cree? Él es nuestro Rey. Necesitamos experiencia fresca con el Señor. Pero déjeme decirle tristemente que si usted no tiene vida de oración ni conocimiento de la palabra, usted no podrá tener experiencia fresca con el Señor. Allá aunque usted no diga nada, es una realidad. El cuarto propósito, 49:50. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El cuarto propósito es que aprendamos a creer y a obedecer su palabra. Que usted y yo aprendamos a creer y a obedecer su palabra. No, si yo creo que Dios puede hacerlo. Si usted se percata, primero este hombre vino a Jesús, botó su soberbia porque le rogó. Luego Jesús le hace un desafío: tienes que creer. Pero en los versículos que hemos leído, este hombre le dio una orden a Jesús. Estaba acostumbrado a dar órdenes como nosotros. Él le dice en el 48, entonces Jesús, en el 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le está diciendo: Señor, yo te pongo esta petición, pero quiero que la hagas como yo pienso, como a mí me gusta. No funciona así el evangelio. Usted tiene el derecho de expresarle a Dios sus problemas, pero no tiene ningún derecho de decirle a Dios cómo usted quiere que le responda. Jesús mismo, siendo hijo de Dios, le dijo a sus apóstoles: ¿acaso no tengo yo potestad para decir que me mande legiones de ángeles? ¿Pero qué dijo él? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el evangelio de Cristo. Someterse a la autoridad y la voluntad de Dios. Ese es el evangelio de Cristo. A Dios no le ando diciendo: yo establezco, yo decreto, yo vivo, yo quiero esto. No, Dios no va a hablar a mi manera. Dios no está para complacerme caprichos. ¿Qué dice el Salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? ¿Qué concederá? Las peticiones de mi corazón. No dice mis caprichos. ¿Pero a quiénes por qué se alejaron del Señor? Porque le hicieron una petición y esperaban que se fuera. Miren, hay jóvenes o jovencitas que se alejaron porque le pidieron un muchacho o una muchacha como no se los dio. Se alejaron del Señor. No saben que Dios les libró de una vida tortuosa más adelante, porque Dios conoce el futuro. Es que yo sé que va a convertir. ¿En qué? En un tirano. ¿En qué va a convertir? En un déspota que más adelante te va a golpear. Porque ya está de moda que hoy hasta las muchachas les pegan a los hombres. Los agarran, les pegan todo. Vaya, yo lo voy a hacer, dice el hombre ahora. Porque me he perdido, va, el temor a Dios. Y por otro lado está el machismo también. Aquí se hace lo que yo digo y te tenés que sujetar, y no se quieren sujetar a Cristo. Agitamos las cabezas muchas veces, exigiendo que la esposa se sujete y no nos sujetamos a Cristo. Y las hermanas dicen: amén, así es, que se sujete a Cristo primero. Y a veces el esposo se ha sujetado a Cristo y ella no se ha sujetado al esposo. Ese es el gran problema. Desconocimiento de la palabra. La Biblia nos está enseñando en esta hora. Dice
Mire qué tremendo. Jesús que le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué hizo? Y se fue. Ese hombre tenía una fe tremenda, porque Jesús le dijo: tu hijo vive. Y dice que de Capernaum caminó, de Caná caminó a Capernaum 30 kilómetros. Y para caminar 30 kilómetros eran 2 días. En ese camino, ¿qué creí que iba pensando el hombre? ¿Se habrá muerto mi hijo? ¿Le creo a Dios o no? 2 días. 2 días de angustia. Su hijo, el que amaba, él caminó 30 kilómetros para ir donde Jesús y decirle: desciende porque tienes el poder para poner tus manos, poner la palabra y mi hijo va a ser sanado. Pero Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ni siquiera Jesús se tomó la molestia de ir. Pero ese hombre que había buscado a Jesús, que votó su soberbia, que creyó, dice que creyó y obedeció a Dios. Creyó a Dios. ¿Y qué hizo? Empezó a caminar 2 días de camino. Él iba con la convicción de que Jesús no le había mentido. ¿Sabes por qué dudamos de Jesús? Porque no creemos su palabra. ¿Y por qué no lo obedecemos? ¿Por qué no creemos? Ese es nuestro problema. Si creyéramos la palabra, si estuviéramos familiarizados con la Biblia, creeríamos al Señor y podríamos obedecer. El problema es la basura que nos metemos en la mente. La gran mayoría de la iglesia hoy en día no tiene tiempo de leer la Biblia, pero en su imaginación desempeñan privilegios dentro de las congregaciones, creyendo que Dios se siente agradado del servicio que le prestan. Muchos le oran al Dios no conocido. Muchos le cantan al Dios no conocido. Muchos predican al Cristo no conocido. Muchos predicadores hablan de arrepentimiento sin haberse arrepentido. Ese es el evangelio que ahora tenemos. Porque nos hemos hecho la idea de que ser exitoso en el evangelio es tener la congregación más grande, los mejores instrumentos, la mejor banda de música, que no son cantores, no, que son bandas, los mejores salmistas. Y hemos olvidado que el éxito de un cristiano es hacer la voluntad del Señor, obedecerle y creerle. Creerle y obedecerle. No puedo obedecer si no creo. Yo no voy a obedecer si no creo. Así de práctico. Ese es nuestro gran problema. Este hombre se fue, caminó prácticamente. Él le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que hizo, creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué hizo? Se fue. Cuando usted y yo estamos familiarizados con la palabra, creemos y obedecemos. ¿Ha visto usted de este lugar el volcán del Boquerón? ¿Lo ha visto? ¿Verdad que de aquí se ve pequeño? Pero mientras usted más se acerca, lo ve uno más grande. Y se acerca y más grande. Y hay un momento que llega a la falda y lo mira así. Eso pasa con los problemas. Mientras más usted piensa en los problemas, más grandes los mira. Pero mientras más piensa en Cristo, usted los ve más pequeños. Porque su mirada está enfocada en la palabra y en sus promesas. Ya no piensa en los problemas. Este hombre vio a Cristo y le creyó. En las aflicciones, Dios quiere que le creamos y que le obedezcamos. Y aunque aparentemente todo va a salir mal, no te preocupes. Dios tiene cuidado. En mi trabajo, yo no trabajo por dinero. Yo me mentalicé eso. Yo no trabajo por dinero. Si estás trabajando por dinero en esta vida, estás en un error. Yo no trabajo por dinero. El dinero se añade. Me consiento en el área financiera muy bendecido. Muy bendecido. Por la misericordia del Señor. Al extremo que gracias al Señor y en su bondad
Por el momento yo no tengo la necesidad de depender de diezmos y ofrendas. Gracias al Señor. Porque mi objetivo de hacer dinero no es para acumular. Mi objetivo de hacer dinero es para compartir. Yo no trabajo por dinero. Yo trabajo con el fin de ayudar. Y hasta aquí Dios me ha honrado mucho. El quinto propósito, versículos 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Los propósitos de la aflicción, el quinto es la salvación de nuestra familia. Ese es el quinto propósito. Las aflicciones vienen a nuestra vida para que nos acerquemos a Él, para que la soberbia se vaya. Esos son los propósitos. Nos acerquemos a Él, que la soberbia se vaya, que aprendamos a creer a Dios, que aprendamos a confiar y a obedecer, a creer y a obedecer su palabra, y que nuestra familia sea salva. Las aflicciones tienden a unir las familias. De un solo sentir la familia busca a Dios. Ese es el propósito de las aflicciones. Dice que ¿qué pasó? Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Porque a través de la aflicción Dios hizo un milagro. Si estás en problemas, si estás en aflicción por causa del Evangelio, ten paciencia, que ya vas a salir. Dios nunca llegará tarde ni llegará antes. Él llegará en el momento exacto, porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Eclesiastés 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que usted quiere debajo del cielo, si está en el propósito de la voluntad de Dios, tiene su hora. Ese es nuestro Dios. Dios no llegará antes ni llegará después. A este hombre lo hizo caminar, pero él creyó. ¿Y a qué hora fue sano el niño? A las 7 de la noche. ¿Y cuándo fue eso? Él no lo había visto. Pero a la hora que Jesús, él recordó que a esa hora Jesús le había dicho. El milagro ya estaba hecho, pero él solo tuvo que caminar. Camina, iglesia. En tu aflicción camina, no te detengas. Nada de lo que puedas hacer en esta tierra, nada de lo que puedas obtener en esta tierra, te vas a llevar. Así tengas la mejor casa o las mejores casas. Así tengas el mejor carro o los mejores carros. Así tengas el mejor trabajo o los mejores trabajos. Así tengas tu título académico o tus mejores títulos académicos. Así tengas tu cuenta bancaria o tus cuentas bancarias. Nada vas a llevarte. Nada. Ni tú ni yo nos vamos a llevar nada de este mundo. ¿Cuál es el afán de descuidar nuestra relación con Dios? El diablo nos da sobras y nos hace sentir bien por posesiones materiales, y nos creemos muy importantes, como este noble que estaba en el palacio del rey. Pero vendrá un tiempo en que Dios te ama tanto que enviará su aflicción para que te acerques a Él, para que botes la soberbia, para que tú puedas confiar en Él, para que puedas creer y obedecer su palabra, y para que tu familia sea beneficiada, sea salva. El Evangelio es más que asistir a un local de una iglesia, porque aquí es fácil ser el Evangelio.
Y no es tan fácil para algunos que no se hablan con otros. No es tan fácil que familias no se hablan con familia y que se caen mal. Qué triste, qué vergüenza para el Señor. Qué vergüenza. Confesar con nuestros labios que somos evangélicos, pero con nuestro comportamiento lo negamos. Ese es el evangelio que tenemos. Y yo lo resumo en una frase: cristianismo en crisis. Así está. Un cristianismo en crisis. 24 horas de oración, no quieren venir a orar. Se comprometen a venir a orar, no vienen. Ese es el compromiso que tenemos con Dios. Ese es el evangelio que nosotros creemos que agrada a Dios. Ese es el evangelio que estamos viviendo. Por eso en esta mañana yo puedo decir, como dijo el apóstol Pedro de parte de Dios: arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios. Y el arrepentirse es cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de comportarme. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos suplicarte que puedas tú obrar en nuestras vidas y que podamos obtener de parte tuya tu perdón y misericordia. Queremos que nos ayudes. Queremos que nuestra vida cambie. No queremos ser hipócritas delante de la sociedad, Señor, porque delante de ti no lo seremos. No queremos tener vida de apariencia. Ayúdanos en esta hora a no tener vida de apariencia. Ayúdanos a vivir el evangelio tuyo, no como nosotros pensamos, sino como tú quieres. Padre, sé que hay personas que no han nacido de nuevo. Ten misericordia y concede el arrepentimiento para que puedan nacer de nuevo. Padre, no queremos tener encuentros emocionales ya. Queremos tener vivencias con el Espíritu Santo. Los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, Padre, que tengan misericordia y sean bautizados por amor a tu nombre. Que los dones del Espíritu Santo sean derramados y otorgados a tu pueblo. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Bendice a nuestro hermano Luis Enrique Molina, a Giovanni Tensa en Colombia, el ministerio que ha puesto en tus manos, a Ovidio Ortega, a Zoila Romero Reyes, a Blanca Estela Córdoba. Yo te suplico por sus vidas. Yo te suplico que tengas misericordia. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer sal, ayúdanos a no hacer apariencia, ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
todo lo que